Bien, vamos a platicar del tema Donald Trump. Vamos a cambiar de tema, vámonos con el tema Donald Trump. Y se encuentra con nosotros aquí, en la octava, por supuesto, la maestra Guadalupe Peña, especialista en relaciones internacionales. Maestra, un placer recibirla en esta casa, en la octava de Grupo Radio Centro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues Donald Trump libra el juicio político, libra la caída, dicen algunos, o lo que algunos deseaban que era la caída de su gobierno, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con un Donald Trump que algunos está fortalecido para las elecciones, otros más dicen que puede ser aprovechado por los demócratas todo este escándalo? ¿Qué esperamos? Podríamos decir que se pueden dar dos escenarios, ¿no? El primero, obviamente, el que se capitalice este evento, donde, entre otras cosas, tiene a su favor los encabezados de los periódicos que aparecieron el día de hoy. Sí. No sé si te asomaste, por ejemplo, sí, claro, al Washington Post, The New York Times. Con esos encabezados, más que afectarlo, lo están empoderando. Entonces, digamos que en el primer escenario, él, en todas sus presentaciones, va a hacer uso de esto, ya lo vimos, y lo capitalizará porque dirá, quisieron victimizarme, y vean, salí triunfante, ¿no? Y con eso generar más adeptos. El otro escenario, que muchos vislumbran como algo casi imposible, que es esto, que exista una verdadera unión del Partido Demócrata, y que en sus siguientes caucus no cometan los mismos errores que pasaron en Iowa el lunes, y que puedan lograr la unidad, encontrar un candidato idóneo que pueda ser, digamos, el contraste con la figura de Trump y poder así formular una alternativa, ¿no? Como lo que ellos pretenden para poder, si es el caso, ganar las elecciones en noviembre, ¿no? Hablamos de una crónica de un resultado anunciado. Era prácticamente imposible que el Senado de la República apoyara lo que se había determinado en la Cámara de Representantes por las mayorías partidarias. El Partido Republicano perdió esa esencia del partido legal, del partido que iba por los derechos, del partido que buscaba fortalecer las instituciones, ahora con la figura de Donald Trump, porque solamente un republicano, en el caso de Mitt Romney, dijo, estoy a favor de que el señor sea enjuiciado, estoy a favor de que el señor se vaya. ¿Perdió la brújula el Partido Republicano? Mira, eso podríamos interpretarlo así, pero yo creo que hubo casi un cierre de filas, de decir, a ver, pensemos, dentro del Partido Republicano tenemos algún otro candidato que pueda tener el peso y el arrastre que tiene Trump. No. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cerrar filas en torno a él, no importando todas las atrocidades y todo lo que evidenció este impeachment, porque prácticamente lo que se pudo ver en todo lo que se difundió es que sí es culpable. Claro. El problema fue que cuando ya llegó el impeachment propiamente en el Senado, pues no se reunieron los suficientes votos. Por eso fue absuelto, pero no exonerado. Y eso es lo que no se valora. O sea, fue absuelto porque no se pudo comprobar su culpabilidad. Si hubiera sido declarado inocente, entonces lo exoneran, pero no fue el caso. Y entonces, ¿hay que capitalizar esto? Sí. Por encima de la propia tradición del Partido Republicano, pues es que no les queda de otra. ¿Son víctimas del propio Trump? Sí. ¿O rehenes? Víctimas y también, digamos, cómplices. Porque ellos desde el momento en que le ofrecieron la candidatura, desde ahí le vendieron su alma al diablo, perdón por el término, pero desde ahí le vendieron el alma al diablo, porque finalmente iba a apostar por enaltecer su figura como la figura presidencial. Y claro, si ustedes observan su Twitter, sí, claro, él lo que está diciendo es, la presidencia de Estados Unidos soy yo, ¿no? Sí. Entonces, l'état c'est moi no está tan lejos, ¿ok? ¿Qué nos dice esto de la sociedad norteamericana? Porque usted lo sabe mejor que yo. Cuando estaban las elecciones, cuando empezaron la selección de candidatos del Partido Republicano, nadie dábamos un tostón por Donald Trump. Incluso algunos considerábamos que era una candidatura de broma. Y se dijo mucho, y hablábamos de Jeb Bush, y hablábamos de otros personajes, de Marco Rubio y demás. Comenzó a crecer. Decíamos, bueno, ya derrotó a Bush, pero seguramente con Ted Cruz no va a poder. Exacto. Derrotó a Ted Cruz. Bueno, ya está en el Partido Republicano, pero va con Hillary Clinton. Hillary Clinton lo va a despedazar. Y de repente llega el día de la elección y Trump, empezamos a ver cómo se pinta el escenario del color del Partido Republicano. Ya nos dimos cuenta de un sector republicano, un sector de los norteamericanos que piensa como Trump, o al menos coincide en las ideas de Trump. Sí. Este tema que usted lo define muy bien,
Es decir, no fue absuelto, es culpable. ¿Qué nos dice la sociedad norteamericana que acepta a final de cuentas un presidente cuestionado? Lo que pasa es que el manejo del discurso es lo que a él le da ese carácter de legitimidad. Me explico. Él, en su primera campaña, en 2017, enaltece el discurso de yo estoy representando a todos aquellos que no fueron escuchados, a todos aquellos que se han sentido relegados, ¿no? Sí. Y yo voy a rescatar el sueño americano y el Make Great, su lema, ¿no? De enaltecer todo lo que significa ser americano. Sí, pero por encima de todos aquellos avances que se consideraban democráticos y que se supone podían abanderar Estados Unidos como un defensor de los derechos humanos. Pero si nosotros observamos, la propia sociedad estadounidense es una sociedad dividida. Y eso es lo que le da el empuje a Donald Trump, porque representa esa división y él la provoca. Y claro, ¿a quiénes les conviene? Pues a todos aquellos que tienen poder adquisitivo. Y tú observa en qué estados, en qué distritos, cuáles fueron los delegados que votaron por él, todos aquellos que tienen el poder económico en Estados Unidos, que son los mismos que están respaldando su reelección. Entonces, claro, si tienes el poder económico del lado de este señor que viene a decir una serie de mentiras en su discurso de Estado de la Unión, pues claro, dices, sí, dijo que rescató la economía después de 12 años de pérdidas. No sé si te suena familiar eso, pero el recurrir al discurso populista generalmente es lo más fácil para este tipo de líderes, porque finalmente tienes una sociedad que no está debidamente informada o por lo menos involucrada con lo que sucede en su país, ¿no? Déjame hacer una pausa, maestra, y vamos a regresar porque le quiero preguntar el peso de Trump ya como figura internacional y qué tanto esa figura de Trump se replica en otros países con otros personajes similares en nacionalismo, y otro factor, ¿qué pasa en el Partido Demócrata? ¿Por qué no hay cuadros lo suficientemente fuertes para toparse con una figura como Donald Trump, que algunos pensaríamos es el personaje de una república bananera, pero nos llama la atención? ¿Le parece, maestra? Claro que sí. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos por supuesto con mucho más aquí en el espacio de Julio Astillero. Soy Jesús Escobar Tovar. Estamos de regreso aquí, por supuesto, en la octava, en el espacio de Julio Hernández, Julio Astillero. Soy Jesús Escobar Tovar. Gracias por sus comentarios, gracias por sus puntos de vista. Estamos platicando con la maestra Guadalupe Peña sobre el caso de Donald Trump. Y vamos precisamente, para que la maestra nos ayude también, por supuesto, a analizarlo, profundizarlo, a escuchar lo que dijo Donald Trump, cómo celebró este resultado favorable con un discurso en la Casa Blanca en el que, 1, felicitó a su equipo legal, 2, destacó definitivamente el estado de la economía, y 3, criticó a sus detractores. Y la cereza del pastel, dijo, yo no hice absolutamente nada, pero nada malo. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Hemos pasado por esto, ahora por más de 3 años. Era malvado, estaba corrupto, estaba sucio, eran golpeadores y mentirosos. Esto nunca debería sucederle a otro presidente. Nunca. Las palabras del presidente Donald Trump, los corruptos son otros, él no hizo absolutamente nada malo. Él es un mártir. Él es un mártir. Está disociando la realidad. ¿Es un personaje amoral ya de plano o es un personaje inmoral, Donald Trump, al momento de hablar de política? Yo creo que eso del calificativo de la moralidad no cabe aquí. Porque aquí estamos hablando de un personaje. Él formó un personaje salvajemente pragmático. Exacto, y entonces este personaje piensa solamente en resultados. Sí, todo el mundo dice, incluso política interna y política exterior es totalmente pragmática. Sí, porque él lo que quiere es resultados, pero para él, no para los demás. Lo primero que observamos, y perdón por hacer la mención, es que cuando él convoca a la renegociación del TEMEC, lo hace amedrentando, sí, lo hace amenazando, sí. Imponiendo la voluntad. ¿Cuál fue el resultado de hace 8 días más o menos que fue la ratificación? Vean, yo lo que hice, cómo tuve que impulsar esta negociación, porque el NAFTA era una basura y los propios estadounidenses eran los afligidos de los que se aprovechaban estos otros 2 socios. Mentiras. O sea,
más beneficiados con el Telecán siempre han sido los Estados Unidos. Pero claro, la forma en cómo él maneja el discurso, la forma en cómo él va atrapando todos estos reclamos de ciertos sectores y cómo los transmite, cómo maneja esos mensajes, eso es lo que los sostiene como el presidente de Estados Unidos. Toda una estrategia de comunicación. O sea, un hombre que a final de cuentas fue armando un personaje, como bien lo señala, pero no a partir de la política. Trump es un hombre que está en el poder desde hace muchísimos años, que conoce el poder. Bueno, tuvo un reality show. Así es. Donde y lo utilizó en la campaña. Exacto, donde precisamente iba formando este personaje, iba conociendo ciertas inquietudes, todo eso lo fue almacenando, lo fue trabajando y mencionaba yo hace unos minutos, tú te asomas a cómo fue propiamente el montaje del Estado de la Unión, fue un montaje, sí. Porque conforme iba avanzando el discurso era, vean cómo estoy recuperando los reclamos sociales, voy a regalar una beca y entonces enfocan y la foto enternecedora de una niña con su mamá y es, ¿en serio? Vean cómo estoy recuperando y dándoles honores a todos aquellos afligidos por la batalla y claro, cuadro de honor para un exmilitar ya retirado y entonces los aplausos. Sí, pero todo tenía su razón de ser. Y el hecho también de que estuviera Juan Guaidó claro. Y hacer mención de que es el presidente legítimo de Venezuela, perdón, pero ahí fue directamente un mensaje para América Latina y le hace para México. Entonces, todo esto, claro, tiene una razón de ser, todo el discurso tiene su justificación, así es que no tenemos a cualquier persona a cargo de la presidencia de Estados Unidos. Maestro, ¿usted esperaba un personaje así en Estados Unidos? Porque hablamos del país en donde aparecen desde un John F. Kennedy, un Dwight Eisenhower, un Richard Nixon, un Clinton, un Obama, el propio George Walker Bush, George Bush padre. ¿Esperábamos un personaje así como Trump? Sinceramente no. Pero cuando empezaron los caucus y previo obviamente a su nominación formal como candidato, iba observando cómo se iban moviendo en los distintos debates y era, no puede ser posible, o sea, a la gente lo que le llama la atención es el personaje, no las propuestas. Nadie, yo creo que del electorado estadounidense se ponía a reflexionar sobre, oye, estás hablando de un tipo que se hace mediáticamente, que no planea las cosas, sino que simplemente trabaja sobre resultados para posicionarse él, no al país. Entonces, creo que eso es lo que muchas veces, incluso muchos colegas se perdieron, ¿no? Sí, claro. Incluso ya para el día de las votaciones todos decían, no hay ningún problema, se va a recuperar Clinton con algunos distritos. No, porque Clinton representaba todo aquello que se supone el establishment estadounidense no garantizaba a todos aquellos desvalidos, ¿verdad? Es un personaje, y lo comentábamos en la pausa, que se replica en otras partes del mundo. ¿Qué tanto está cansada entonces la gente de los personajes tradicionales, del político tradicional? Porque el discurso, se lo mencionaba de Trump, pues yo lo escucho a lo mejor radicalizado, pero en un Bolsonaro, un tipo también de una personalidad del Estado soy yo y las cosas se hacen como yo digo, el caso de Boris Johnson ahora en la Gran Bretaña, el caso, por supuesto, también incluso el propio Vladimir Putin, estos nacionalistas en el poder, que además tienen un peso específico en la política mundial, porque no están dirigiendo cualquier país, están dirigiendo a las potencias, con excepción de Alemania y Francia. Exacto, estamos hablando de una reconfiguración de lo que es obviamente el orden internacional, porque la gente, el pueblo, la población de cada una de estas entidades que acabas de mencionar, pues están cansadas de las típicas figuras, ¿no? Acartonadas, muy letradas, eso sí, pero totalmente ajenas de aquellos reclamos que a veces resultan sensibles. Por ejemplo, mencionabas el caso de Bolsonaro, ¿ok? ¿Qué es lo que gran parte de la sociedad brasileña encontró en Bolsonaro? Oye, no es posible que gran parte de los impuestos se destinen a programas sociales cuando hay otras carencias, ¿no? Claro. Cuando hay otras prioridades dentro de la propia economía brasileña. ¿Y qué es lo que hacen? Darle la espalda a toda la tradición de, por lo que puedo yo mencionar, de defensa de derechos ambientales, por ejemplo. Porque decían, no es posible que por optar para proteger ciertas cosas se descuiden otras. Y entonces, claro, el interés económico aquí
prevaleció y obviamente Bolsonaro se colocó como presidente. Pero mencionas el caso de Vladimir Putin y yo con él tengo, digamos, perdón por el término, pero tengo cierto issue con él porque él sí representa, aunque no nos guste, esa corrupción arraigada dentro del gobierno. Lo que pasa es que ha sabido cómo capitalizar, cómo negociar con las distintas facciones políticas y obviamente con el propio aparato gubernamental para legitimarse y perpetuarse, que eso es lo que quiere hacer. Claro. En el caso de Boris Johnson, yo siempre, perdón por mencionarlo así, pero siempre lo he tenido como el Trump 2.0, región británica, porque mismo discurso, peinado, actitudes, y ven, lo tenemos ahora como primer ministro, claro, con un Brexit sin acuerdo, pero por fin un Brexit. Entonces, digamos, esas peculiaridades que han surgido dentro de la política internacional, me refiero a posicionar este tipo de líderes, pues simplemente es darle la vuelta a todos aquellos jefes de Estado de gobierno que se habían encasillado en un discurso y que finalmente pues el optar por discursos más empáticos o más radicales es lo que hace que la gente voltee a verlos y obviamente los apoye. La gente está cansada de la democracia y se acerca a personajes hasta con ciertos tintes dictatoriales, porque Putin tiene años en el poder. Bueno, China sabemos perfectamente bien cómo funciona, pero si Trump lo deja, se queda el tiempo que él quiera. Entonces, sí. La gente está cansada de la democracia. Yo creo que la gente está cansada de las prácticas que se dan dentro del propio aparato gubernamental, no tanto de la democracia. Porque si nos vamos a eso, hay varios analistas, colegas que han dicho, bueno, si analizamos propiamente el sistema democrático estadounidense, es totalmente arcaico. Sí. O sea, tener esta cuestión de democracia representativa a través de delegados, bueno, en su momento era necesario porque había una suerte de desconexión en cuanto a territorio, necesitabas unos delegados que puedan dirigirse a Washington y poder representar a todos estos pueblos. Bueno, era otro contexto histórico, pero en pleno siglo XXI tener delegados o que en algunos estados sea por voto, en otros por voto electrónico, es decir, una serie de deficiencias que al final siguen funcionando, pero que lo que nos están diciendo es, ojo, el sistema democrático estadounidense solamente es un discurso, porque funcionalmente pues es como cualquier otra república bananera, como lo que mencionábamos hace rato. Pues al final de cuentas ni siquiera gana el más votado en realidad, ¿no? Exacto. Finalmente, doctora, para profundizar un poco más, el Partido Demócrata, porque cuestionamos mucho a Trump, cuestionamos mucho al Partido Republicano, a la sociedad norteamericana, pero ¿en dónde están las figuras del Partido Demócrata? ¿En dónde está el personaje que pueda toparse con Trump, que parece ser que no lo vamos a encontrar, y que pueda en un momento dado, permítame que lo diga así, ponerlo en su lugar? Pues todos estaban apostando por Bernie Sanders, porque es digamos, no tan nuevo, político estadounidense demócrata, pero que tiene una gran empatía con los jóvenes. Y como tiene una forma de discurso que puede atraer a esa población votante que tanto lo necesita, pues dijeron, tal vez apostemos por él. Pero como te mencionaba hace unos minutos, el gran error es de tantos candidatos que salieron, de tantos precandidatos, no hay al interior del Partido Demócrata una unidad de cerrar filas, mencionaba lo que hacen los republicanos, eso le falta a los demócratas, y entonces tienes a Bernie Sanders, pero también tienes a 2 o 3 más candidatos que tal vez pueden ser la esperanza para llegar a tener cierto margen, de acercamiento a Trump, pero creo que esa desunión dentro del Partido Demócrata, bueno, es lo que está ocasionando todo esto. Esa desunión, como usted lo señala, no ha encontrado ese personaje que pueda aglutinarlos, el discurso. Porque yo escucho a Di Blasio, escucho a Sanders, escucho a varios y todos coinciden en un momento dado, incluso a Biden, a darle a Trump, pégale a Trump, sí. Pero el discurso de acercamiento a la gente. No hay discurso de acercamiento a la gente, no hay propuestas, como que se les ocurrió, desempolva lo que utilizó Hillary Clinton en su última campaña y es, oigan, no, ya estamos en el 2020, ya es otro contexto, ya es otro momento para Estados Unidos, incluso, pues, si hablamos de orden internacional, ahora podemos hablar de un orden
porque estamos hablando de que quienes liderean en los foros internacionales pues es Estados Unidos, Rusia y China. Claro. Que obviamente en la campaña de Hillary pues eso no se veía. Claro. No se vislumbraba. Entonces no puedes desempolvar un discurso viejo para adaptarlo y tratar de impulsar solamente a uno. Claro. Cuando necesitas repensar y replantear que lo que está utilizando Trump en contra de los demócratas es el divide y vencerás, ¿no? Maestra Guadalupe Peña, un verdadero placer recibirla aquí en La Octava. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con mucho más.